pero como Julián es una caja de sorpresas, es un hombre terriblemente o tremendamente, más que terriblemente versátil y polivalente, pues empezamos publicando juntos un libro que responde a una de sus facetas profesionales pues más intensas e interesantes, que es pues sobre todo su carrera profesional en el ámbito de las empresas como alto directivo. Y luego hemos hecho un montón de cosas que conoceréis, o sea, él se ha aventurado en el mundo de la novela, del ensayo, le interesan tantas cosas, viaja muchísimo, etc. Pero ahora hemos retomado esa faceta suya, que a mí me encanta, porque él tiene, o sea, hay toda una sabiduría que no se puede quedar para él, hay que ser generoso y compartirla. Y entonces hemos sacado una vez más un libro dedicado especialmente, aunque es un libro que podéis leer todos porque es súper ameno, os lo vamos a vender hoy muy bien en forma de una amena charla espontánea, aquí los tres, pues especialmente dirigido o especialmente inspirado pues en todo su recorrido en el mundo empresarial, en empresas de muy diversa índole y sectores, ¿no? Lo cual hace que sea pues muchísimo más interesante. Y para este ejercicio de improvisación, pues contamos con la inestimable y, vamos, súper presencia de un amigo de toda la vida, que es José Boada, que además, bueno, pues él, entre otras muchas cosas, porque me voy a pasar el currículum, pero es verdad que yo huyo ya de las presentaciones formales, pero sé que ha sido presidente de una empresa tan importante como Pelayo, por ejemplo, donde coincidisteis, y viene al caso porque, pues, seguro que, como otras empresas, pues en las 28 formas de destruir una empresa que apunta en este libro Julián, valiéndose de una fina ironía, pues seguro que Pelayo también ha metido la pata, como otras empresas, en muchas de las cosas que has hecho. Todos somos humanos. Ha habido cosas en las que han necesitado mi ayuda. Que parece que no. Seguro que hay algunas de las anécdotas que, claro, tú eres un señor elegante y no pones nombre ni nada, pero te has trabajado en Pelayo, pues seguro que alguna de las cosas que ha hecho Pelayo, pues han inspirado algunas de las cosas no, que... Pelayo no hemos trabajado juntos. Lo que hemos hecho ha sido algún proyecto de colaboración entre la compañía que él presidía y la que yo en ese momento también dirigía. Pero ya visto aventuras del sector asegurador en Europa y tal, hemos estado juntos y tal, o sea que bueno. O sea, hemos destrozado cosas en diferentes ámbitos. Pero si lo ha hecho con mucha elegancia, de hecho tiene una gran experiencia que no se puede quedar en él, en destrozar cosas, pero bueno. Bueno, entonces, a mí, si le he publicado 7 libros, está claro que Julián me encanta, son ya bastantes libros. Y quiero apuntar, por iniciar la conversación, no, esto no es un monólogo, 2 aspectos de este libro que me resultan especialmente atractivos y por los cuales he apostado por él, entre otros mucho, porque da un ritmo de escribir que es que yo no se lo sé. O sea, es que tanto día mandándome manuscritos, digo, bueno, vamos a sacar uno al año, porque estoy agobiadísima aquí con 400 autores que yo estoy ya totalmente sobrepasada. Pero un libro al año creo que es razonable para que dé tiempo a que nos lo leamos, y lo disfrutemos y todas esas cosas. Entonces, hay 2 aspectos que me han parecido especialmente relevantes. Uno, esa capacidad que tiene Julián, que me encanta, de ver las cosas desde otra perspectiva. Él coge un ángulo que no es el habitual y entonces, en vez de contar lo que debe hacer una empresa, pues se pone totalmente en el sentido contrario. De hecho, tú esto lo has bautizado como dirección por exclusión o algo por el estilo. Sí. Es decir, lo que no hay que hacer. Claro, lo que pues, es que lo hacemos mucho más. Es mucho más fácil aprender de lo que haces mal que de lo que haces bien. Pero déjame una cosa, porque para mí es un tema trascendental. Todos los libros tienen detrás un algo especial. Y este lo tiene. ¿Vale? En este caso es una dedicatoria a una persona muy querida, a Marta López, cuya familia, marido está aquí. Y yo a Marta la conocí porque me la presentó Jesús hace 8 años, ella es ingeniero en Repsol, y un día me iba a presentar a una amiga, bueno, conocí. Ella entonces llevaba un proyecto muy interesante que era el de tratar de iniciar proyectos de desarrollo a través de las sugerencias de diferentes personas de la empresa. Y bueno, pues nos conocimos y enseguida tuvimos una cierta empatía en el mundo de lo que es la empresa. Como ella era una persona inteligentísima y de una capacidad de sentido de humor tremendo,
pues enseguida charlamos mucho y nos reímos mucho a cuenta de anécdotas compartidas en las diferentes especialidades en las que había estado y en el que, con lo cual hicimos una amistad importante. Tanto era así que cuando tú decidiste, porque aquí la que decide qué libro saca es ella, yo voy mandando... Hombre, algo tendré que decidir, ya que trabajo tanto. Claro, no eres tú la que dices esto, y de repente ya me dice, voy a sacar este libro. Entonces te da una taquicardia, porque yo ya ni me acuerdo de qué iba el libro, porque debe haber como 5 o 6 en cola. Pero bueno, el hecho es que al día que me dice esto, a mí inmediatamente se me fue a la cabeza la idea de pedirle a Marta un favor, y es que me escribiera un prólogo. Aquello no pudo ser porque Marta en ese momento estaba en una condición delicada y yo no me atrevía a decirle, ahora le caigo con esto, conociéndola para decir que sí, ya poner un compromiso, y lo fuimos prolongando a ver si... Y tuvimos la mala fortuna de que Marta se nos fue. Se nos fue de sorpresa y la verdad es que nos quedamos un poco, pero tan de sorpresa y tan así que hasta dedicarle el libro, cosa que te llamé y te dije, oye, pon la dedicatoria a este, y me dijiste, no podemos porque ya ha entrado en máquinas y está, con lo cual me quedé con un mal sabor extraño. Y bueno, milagros de la vida y probablemente ella nos haya ayudado, pues salen los libros, a ti te hacen otro pedido especial y tienes que hacer nuevas tiradas, y en la nueva tirada que tenemos delante, por fin has podido salir por lo menos la dedicatoria a nuestra querida Marta López. ¿Está aquí? ¿En estos libros que están? A la que yo quiero, no quería dejar de tener una especial consideración con ella, porque para mí fue inspiradora de muchas risas y de mucha simpatía en este tema. Así que bueno, eso es lo que quería decir de antemano antes de meternos en la historia de la pregunta que me has hecho. ¿Vale? Me parece muy bien. Que ya no sé qué me has preguntado, pero bueno, no importa, ahora cogemos el libro, pero vamos, que me parece muy bien lo de Marta, y Marta está aquí con nosotros, o sea, que vamos a celebrar todos juntos. No, decía que me gusta siempre ese enfoque original, esa dirección por exclusión, y luego ya digo la otra cosa, digo, voy a decir dos cosas, pues yo digo la otra cosa, que es el sentido del humor, porque al final las grandes verdades, la única forma de decirlas, y también, o sea, cuidando, pues, ¿sabes?, la experiencia del lector, que nos lo pasemos todos bien, porque ya estamos saturados de rollazos. Si eres capaz de contar algo muy interesante, con humor, hacer reflexionar al otro, y que encima de repente se dé cuenta de que está cayendo en la trampa del no hacer bien, con una inercia y una serie de cosas que vamos a intentar desgranar juntos, no sabemos muy bien cuáles son las fuerzas de la naturaleza que llevan a que estos absurdos y cosas surrealistas se produzcan. Bueno, si tú eres capaz de destilar todo eso en un libro así, ligero, divertido, o sea, con un montón de contenido, pues es que eres un genio. ¿Qué lo eres? Un genio seguro que no, habrá sido Marta en todo caso. No, lo que pasa es que pertenecemos a una generación, y te incluyo, que hemos trabajado muy duro, pero que nos hemos divertido mucho trabajando. Y en el sector asegurador, concreto, que era un sector apasionante, porque al ser un sector formado por muchas centenares de compañías pequeñas que cada una no tenía suficiente, vamos a decir, capacidad estadística para construir sus propias bases, había que colaborar mucho entre competidores y se crearon proyectos extraordinarios como el Instituto de Investigación, en el cual cada uno aportaba sus datos, esos se combinaban, se llegaba a una cantidad grande para poder sacar estadísticas y poder sacar conclusiones, etc. Y luego toda la operativa de reaseguro y coaseguro, que era con compañías multinacionales en las cuales transferías conocimiento y know-how de unos mercados a otros, que era muy interesante. Y en eso lo vivimos. Y esa experiencia pues te hacía pues compartir muchas cosas y ver las cosas de forma muy diferente. Y de ahí salía también el sentido del humor. Porque entre nosotros, a pesar de ser competidores, él tenía su empresa, yo la mía, cada uno defendía sus intereses, competíamos en el mercado, pero es que nos reíamos mucho juntos. Sí, pero te reías de otra manera, que sí, José, o sea, no te reías de lo que puedes reírte ahora leyendo esto. ¿Aquí hay grandes verdades o es exagerado? No, la verdad es que a mí me ha gustado mucho, yo recomiendo la lectura. Por eso ha venido ese sector. Porque aunque conozco de hace mucho a Julián, pero bueno, yo creo que este libro
le ha dado ese toque socarrón que al final son grandes verdades y grandes problemáticas que todos estamos acostumbrados a vivir en las empresas, pero contado de otra manera, ¿no? Contado para, bueno, para hacerlo ameno, pero que al final cale, ¿no? Y que te ve reflejado en montones de cosas, ¿no? Es decir, yo, pues no sé, dices ahí cuando él habla del histerismo, a veces de las urgencias, de que surge ahí un agobio y que mueve toda la organización y la desmantela por completo simplemente porque eres incapaz de... Bueno, yo creo que eso lo hemos vivido todos, ¿no? Yo ahí recordaba, además, una anécdota de que, bueno, yo conocí a Julián Lloves en la época del bachiller, cuando estudiábamos en los corazonistas, que yo estaba interno, y allí teníamos a un fraile que cuando íbamos al estudio, y cada vez que montábamos follón o tal, pues nos hacía copiar una frase que a mí se me quedó luego como un mantra y que la he aplicado muchas veces en la empresa. Y era, se lo hacía copiar allí, decía, aunque la mitad del techo se caiga y la otra mitad se quede colgando, no me moveré de mi sitio sin permiso. Entonces, claro, eso te da una tranquilidad de espíritu que yo decía, se acabaron las histerias, los agobios, hay mucho de lo que cuenta Julián. Es que lo de la histeria del agobio, y ahora se ve muchísimo. Lo de ver a la gente angustiada, por ahí respirando, les ves con cara de angustia, eso en el fondo es una forma de satisfacer al jefe. Un jefe, para sentirse jefe, tiene que ver a su gente jodida. Porque se te expande el ombligo, es una cosa, una satisfacción de decir, qué jodida está mi gente. Entonces hay competencias entre ellos. Uno le dice al otro, ¿tú cómo tienes a tu gente? Porque he visto a uno que sonríe, coño, eso no puede ser. El jefe se va a pagar su despacho y te tengo que dar por saco con algo, porque si no, esto no. Pero esa generación de angustia, de corre, etcétera, etcétera, es una realidad que se produce y ves a la gente angustiada, el rendimiento es mucho menor, pero la gente angustiada, lo que te digo, es la felicidad del jefe y al jefe hay que satisfacerle a su jefe, y coño, con lo que le ha costado llegar. Tampoco va a estar ahí, es un tema que lo toco porque es uno de los principios de gestión. El tema del corre y la angustia lo hemos vivido todos en las empresas. Y es un tema que dice, ¿aporta algo? No. Pero, como decía aquel, ¿tú a dónde vas? No tengo ni puta idea, pero vete corriendo. Y entonces ves a la gente corriendo, y ¿para dónde vas? No sabes, pero van pues, simplemente pues, de forma estertórea. Porque es que, claro, si te ven parado, te puede costar un incentivo. Y entonces, joder, pues alguien parado, tranquilo, no puede ser. Es el que está vagueando. Y eso de vaguear no puede ser. La angustia es un tema fundamental. Y eso lo he vivido como yo en las empresas, ¿no? Entonces, y alguna satisfacción nos hemos dado. Pero cuando estás más alto en las empresas, además, pues joder, que es uno de los incentivos que te van en la tarjeta. Te ponen cargo de tal, y dices, ¿y pues joder a cuántas personas? Tú preguntas, porque esto es un tema importante. Claro, si pues joder a 5.000, coño, parece que no, pero te miras al espejo y ya decía mi abuela de niño que yo valía. Es así, entonces, bueno, si ya tienes 20.000 a tu cargo, pues no te quiero ni contar, ya la expansión es impresionante y así sigue ascendiendo que la cosa de jeringar al prójimo funciona. Y es uno de los temas que pues, es una de las 28 habilidades para destruir una empresa. Y surge así. ¿Qué otros fenómenos se producen así, descontrolados en empresas? Bueno, yo creo que hay de todo, ¿no? Es decir, yo creo que además Julián nos va a ir de sitio decepcionando muy bien. A ver, hasta 28 hay una... Sí, por eso que dices, oye, y yo creo que hay otros pocos, pero bueno, se ha quedado corto, da para más. Que da para más, ¿no? Pero no sé, es decir, a veces también otra de las manías, ¿no? de la gestión a la moderna son esas estructuras muy matriciales que al final todo el mundo depende de todo Dios, pero no sabes muy bien a qué. Yo ahí también recuerdo donde trabajaba mi esposa, ¿no? Que era una multinacional, que Julián la conoce también, y ella tenía un jefe español, que era de la delegación española de la multinacional, pero luego dependía funcionalmente de Colonia de Alemania, la estrategia le venía de Boston, las unidades de trabajo las tenían en la India y en México, y claro, cuando había un problema con un cliente, bueno, allí no había manera de resolver nada, porque decía, bueno, aquí, bueno, pues eso también yo creo que tú lo cuentas muy bien, ¿no? Toda esa problemática. Y las unidades matriciales, es que el problema de fondo es la moda. O sea, la moda en el management, como en todo, pues es así. Tú no vas a ir ahora. Vamos, yo por ejemplo, con unos pantalones que no son de estos ajustados al puñito. Pues coño, sales por la calle y la gente te señala, que mira, es que no va a la moda. O sea, es una cosa que no. Tiene que ser
bueno, llevar el pantalón por aquí, calcetines de diferentes colores, una cosa para que se vea que estás. Pues en el mundo del management es igual. Entonces, cuando tocan diferentes modas, la estructura matricial, de repente surge uno que dice, pues, ahora tú reportas en línea a unos y luego reportas a 6 jefes para diferentes áreas, con lo cual ni tú tienes ni puta idea, hay jefes que no los has visto en tu vida, tienes ni idea. Coordinar lo que hace el uno con lo que hace el otro, o sea, no se casa, es imposible. Y bueno, tú allí vas viviendo, pues lo mejor que puedes es cuidándote. En otro de los temas, para decir una empresa, que es fundamentalmente la de crear protocolos. Entonces tú creas un protocolo y, yo cumplí el protocolo, a mí, que me registren yo el protocolo. Oye, pero esto es una gilipollez, ya, pero yo cumplí el protocolo, con lo cual, oye, pero es que este cliente no, yo cumplí el protocolo, con lo cual, y es otra excusa, es otra de las, pues van todas ligadas, ¿no? La creación que hablo de estructuras estorbo. Hay organizaciones, organizaciones y departamentos que tienen por objetivo estorbar. ¿Por qué? Pues como decía el gallego, pur juego. Y es que estorbar, entonces, ¿para qué está? Para estar por medio. Entonces tú eres, bueno, pero ¿tú qué haces? No sé, mira, que estoy por medio. Entonces, siempre aparecen. Por ejemplo, pueden ser los de organización. Que tú quieres hacer cualquier cosa, entonces, ¿has preguntado a la organización? No. Hay que preguntar a la organización. La organización que ni se le ha ocurrido, ¿qué coño es eso? Ni sabe de qué va. Pues claro, tiene que opinar, porque es su área. Y entonces llega allí y opina. Y pone el huevo con lo que se le ocurre. Claro, lo que se le ocurre es algo que tiene que ser distinto de lo que más han pensado, porque no vas a poner algo que se le ha ocurrido al que está allí. Tiene que ser diferente para que se note que tú tienes cierto poder. Y entonces, pues pare cualquier cosa, que es un dislate, y que a la organización le hace añicos. Pero así funciona, porque es que es la moda. Y yo creo que además ahí trabajamos en algo conjunto hace unos años, que era cuando integramos nosotros pues, a otra compañía que era en el seguro agrario, ¿no? Y entonces, pues esas estructuras estorbo es que la matriz, que éramos nosotros, pues allí se dio a todo tipo de controles y todo tipo de personas y tal. Y bueno, y muchas veces yo decíamos, pero vamos a ver, ¿qué hacen todos estos en el tema agrario si no saben ni cómo se planta una alcachofa? Pues es que es verdad, ¿no? Es decir, que al final muchas veces dices, oye, deja a la gente que sabe y no estés ahí estorbando, ¿no? Y no estés generando, bueno, yo creo que eso también lo reflejas muy bien. Bueno, tuvimos una anécdota muy curiosa, porque yo un día estaba tranquilo, entonces ya tenía mi negocio, hacía muchos años, y me dedicaba pues, a eso, a gestión de conflictos, a solución de conflictos y de alianzas internacionales. Y un día me llama José y me dice, vente, que me tienes que ayudar en una cosa, a ver si somos capaces de meterle. Y entonces me dice, es que hemos comprado una compañía agraria, de seguro agrario. Y claro, como es lógico, la hemos comprado, no tengo ni puta idea, porque nosotros somos básicamente de seguro general y especializados además en automóviles, y esto lo hemos comprado, pero vete allí a ver qué pasa, porque no. Entonces, todo el tema era que los que habían comprado, como habían comprado, tenían que poner el huevo. Y tenían que decir, aquí quién ha puesto la pasta. Nosotros, ¿quién manda? Nosotros. Y el otro le decía, pues tú sabes lo que es una alcachofa, no, ni puta idea, falta dinero, ¿sabes qué he puesto el dinero? Y la otra decía, joder. Entonces recuerdo que yo la primera vez que llego allí me encuentro a una directora general que me dice, joder, es que yo llego allí y claro, aquí hacemos, me acuerdo, había un tema de campañas, la campaña de no sé qué más, la cachofa, por decirlo. Entonces, claro, las campañas esto lo hacían, era una sociedad creada por profesionales de la agricultura, para autoseguro. Entonces, ¿qué hacía? Porque venía la cachofa duraba la campaña 3 semanas, y entonces sacaban un folleto a todo correr, que lo distribuían entre los alcachoferos, y estos iban rellenando ahí, tantas alcachofas, tanto no sé qué, tantos metros, tantas no sé qué, y se aseguraban. Claro, y entonces empieza a hacerlo así. Entonces, llegan las estructuras centrales y dicen, esto no tiene la imagen corporativa. Y ya te dice, bueno, a mí qué coño me importa, yo quiero que se asegure el alcachofa. No, yo tengo que tener la imagen corporativa. Entonces, claro, se mete en el entresijo de la imagen corporativa, que parir la imagen corporativa para adaptarla a ese folleto podía durar perfectamente 2 meses. Pero claro, había que seguir el protocolo. Y entonces aquello se metía en un bucle, que los unos estaban sin asegurar, los otros estaban todos encabronados unos con otros. Y fue muy curioso porque luego ya nos fuimos tú y yo estuve allí con el vicepresidente que estaba allí,
Le llamé, vinimos allí y yo me acuerdo la vuelta en el AVE, los dos de Valencia, riéndonos a carcajadas de los disparates que habíamos visto. Y ahí dice, bueno, como entre gente inteligente, que lo era y mucho, pueden surgir cosas de estas, pues surgen porque cada uno desde su escenario ve las cosas de una forma y tiene que implantar su poder. Y entonces, claro, salían cosas absurdas, como que otro decía, joder, pero ¿qué es asegurar esto? Habrá que ponerlo en marcha. Bueno, pues las cosas que hemos pensado y que las hemos vivido juntos, además estas en concreto, ¿no? Entonces tenemos temas de ego, tenemos temas de procesos, tenemos esta inercia también de un modo de hacer las cosas, ¿no? Heredado, que nadie se ha cuestionado y que seguramente deja de tener sentido en un punto, pero como es lo que se ha venido haciendo, ¿no? También hay un poco de eso, ¿no? Eso tú lo has vivido mucho. Sí, también, sí. La verdad es que sí, que muchas veces dices, si volvemos un poco a lo que antes comentaba Julián del tema de los protocolos y los procedimientos y todo esto, ¿no? O lo que hemos heredado, ¿no? Que al final es una manera de quitarte la responsabilidad del medio, ¿no? Y eso se ve en muchísimas organizaciones. Dicen, no hay cosa mejor que tengas ahí tal, dice, bueno, ahí todo el mundo lo cumple, pero cuando hay un problema, aquí no lo resuelve nadie. Es decir, y al final, pues eso es otro de los grandes problemas que te encuentras con muchos directivos, ¿no? Que la manera de quitarse de en medio la responsabilidad, pues genera papeleo y genera protocolos que parece que ya con eso, pase lo que pase, ya lo tiene resuelto, ¿no? Y ante tanta estupidez como la que estáis describiendo, ¿cómo es posible que algo salga adelante? Yo siempre he dicho que la mayor demostración de que los milagros existen es que las multinacionales ganan dinero. O sea, los márgenes tienen que ser acojonantes, porque con las paridas que hacemos se gana el dinero que se gana, si no las hiciéramos habríamos salido. Claro, que está el ser humano, entenderle sin la estupidez es imposible. Te coges la historia y a la historia le quitas la estupidez y te quedarías en algo productivo. Y en esto pasa igual. O sea, es que hay unos derroches de energías, de energías, de cabreos, de disgustos, de etcétera, etcétera, que se producen por no escuchar al que está, al que tiene que hacerlo. Y una lección que yo tuve, y esto va mucho por culturas, nuestra cultura es muy de esto. Yo tuve una lección muy importante cuando yo entré de consejero delegado del grupo ING, de Nacho de Nederland, yo firmo tal que hoy con el presidente en Holanda. Y entonces me dice, voy a hacer una presentación de un proyecto dentro de un rato, quédate y asiste. A ver, bueno, me quedé allí, fuimos a la sala de reuniones, que allí habría 1.500 o 1.000 personas, era un sitio inmenso que teníamos en el edificio en Ámsterdam. Y entonces, pues nada, pues, o sea, el presidente empieza a hablar, empieza a contar el proyecto. Y en inglés. Y bueno, pues llevaba 8 o 10 minutos hablando, cuando de repente veo que hay una chica que levanta la mano y el presidente para y dice, ¿qué desea? Y la señorita le dice, mire, presidente, es que eso que está diciendo usted en el área que a mí me afecta, que es la de tal, pues va a causar un problema por esto y esto y esto. Yo desde mi posición latina, que he visto siempre, dije, bueno, ahora es cuando aparecen 2 gorilas de 3,20 por 4,80, le dicen, señorita, encantada de su colaboración con nosotros, se la llevan y desaparecen. Bueno, el presidente respondió y pasa otros 4, 5, 6 minutos, levanta la mano otro chico, dice, buenas, mire usted, presidente, esto que está diciendo usted, yo creo que tiene, y cuál es su comentario. Yo dije, bueno, esto lo toleran aquí, ahora que viene el guateque es cuando vienen los de verdad. Y no pasó nada. Y el presidente decía, es que aquí la gente pues, puede hablar y bueno, pues cuentan lo que les afecta y me he entendido de que el que decide somos nosotros, soy yo, y que si la decisión se mantiene, pues se mantiene. Y fue muy curioso, porque el modelo español, ¿no?, que yo he vivido aquí, es el contrario. Entonces me acuerdo que con este mismo presidente fuimos a crear un proyecto en América, en un país de América. Entonces me dijo, vente conmigo, que tú conoces muy bien América, y entonces vamos a lanzar un proyecto allí. Entonces fuimos al proyecto allí, nos reunimos, pues igual, 2.000 personas, no sé qué, tal igual, con el presidente. Y a la vuelta con el avión me dice, bueno, un éxito. No hay más que ver la cara de la gente, cómo estaba. Que yo le dije, que no. ¿Cómo que no? Sí, que no, que no.
que todo es distinto, que el latino la cara es distinta, que aquí te van a sonreír y te deben unas risas y te dicen, si tú di lo que tú quieras que nos dan los cojones. Te están engañando totalmente. Efectivamente, volvimos al cabo de 3 meses y me un de puta madre porque no se había hecho nada. Dije, pero ¿qué tal la cultura latina? Porque al que una vez dijo, perdón usted, pero yo creo, la hostia que le dieron todavía está volando alrededor del globo. Entonces los demás, por esto han dicho, mira, cállate, que aquí es lo mejor decir que sí y callarte. Y eso que yo lo he vivido en multinacionales, para lo bueno y para lo malo, no quiere decir que todo lo que tengan los holandeses es bueno, mucho menos, pues puedo contar lo contrario muchas veces, pero en estas cosas es un tema muy interesante y te hacía aprender mucho, te hacía reflexionar mucho. Hasta el extremo de que yo había un principio que siempre cuando entraba en una compañía, había un principio que siempre hablaba de ello. Aquí hay algunos compañeros míos de hace muchos años, siempre hablaba de ellos. Decía, mira, el primer principio que para mí es inviolable es lo que vamos a entender por lealtad. Entendamos la lealtad. ¿Vale? La lealtad quiere decir que tú tienes derecho, cuando estemos en una reunión, a expresar aquello que tú creas y quieras. En el bien entendido, que una vez tomada la decisión, porque tiene que tomarla, eso se respeta. Y eso para mí se llama lealtad. Lealtad no es decirme que sí a todo para luego hacer lo que te sale a los cojones, porque eso no es lealtad. Eso es querer quedar bien y engañar. Y como siempre he tenido la teoría de que cuando hay 4 españoles hay como mínimo 6 opiniones, eso sí están combinados. Me acuerdo que con mis directivos siempre les decía lo mismo. Mira, si nos reunimos el equipo de dirección, 5, 6, 7 personas, y todos me decís que sí a lo que estamos haciendo, yo voy a sacar 2 conclusiones. 1, o los que tengo aquí adelante mío son idiotas o me están engañando. No hay otra. Desde el que todos te digan sí, Dios mío, qué bien, o son idiotas o te están engañando, porque sí es imposible. Entonces, coño, déjales, es mucho más sano que te expliquen lo que quieren y luego ya pues decides lo que sea en el bien entendido y que hay que respetarlo, pero eso es mucho más práctico, ¿no? Bueno, yo con eso he peleado muchísimo, me ha llevado muchísimo esfuerzo en las compañías. Y es una forma de destruir una empresa, porque es una carcoma que va por debajo, que genera la sensación de no fiarte del de arriba, de desconfiar, de no sentirte valorado, de que solamente asciende aquel que dice lo que el jefe quiere oír, ese adelantamiento por la derecha malsano, que cada vez que asciendes a alguien que los compañeros no dicen, coño, pues podría haber otro mejor, pero este se lo merece. Es que es un corrosivo para la empresa, es un desmotivador tremendo. En eso es verdad, es lo que tú comentas, que al final yo creo que en las empresas hay que fomentar el espíritu crítico positivo, pero que ahí es de donde sale la riqueza de las opiniones contrarias, distintas, de los planteamientos diferentes. Y es verdad que muchas veces nos encontramos con organizaciones, pues eso, de que la gente, hay una especie de reverencia hacia el CEO, hacia el presidente, y bueno, ya eso es un empobrecimiento total, y bueno, yo creo que aquí también ahí lo cuentas muy bien en el libro. Pero es verdad que a veces también pasa lo contrario, es decir, el que ante el más mínimo problema, pues el directivo echa para arriba el valor y dice, oye, esto que lo resuelva, yo no quiero saber nada, yo no me asumo, y eso también se vive muchas veces, ¿no? Yo muchas veces eso lo vivía, y antes eso también tenía el mantra, ¿no? Yo decía, mira, esto como la canción de No me juraría, que siempre me acuerdo, porque entre los que cantaba ahí era Pedro Piqueras, que fue también compañero mío ahí en el Colegio Mayor, y tenía una canción muy divertida, que era esa de no me mandes más jamones, que tengo la casa llena y luego todos se me juntan y me vienen los problemas. Entonces, claro, era lo mismo, decir, oye, a mí ya resuélvete tú los temas y no me mandes más jamones a mí, porque yo creo que se dan las 2 circunstancias, ¿no? Pero es que el paso hacia arriba no deja de ser otra forma de reverencialismo. Sí. Al final yo, bueno, majestad decida. Claro, eso te crea cuellos de botella, en fin, todo lo que hemos vivido. Bueno, es un mundo, es tan complejo como la vida humana. El mundo de una organización es tan complejo como la vida humana y es muy... Pero bueno, este libro tiene la virtud de que todos nos sentimos identificados en alguno de los planteamientos que tú realizas, porque lo estábamos comentando antes, ¿a que sí? Sí, José, a ti te han surgido tus propias anécdotas que seguro que compartes alguna
¿Alguna otra cosa nos quieres contar de tu propia experiencia que tiene que ver con lo que plantea? Bueno, yo creo que es eso, que lo bueno es que efectivamente al final dices todos nos vemos con problemáticas y lo bueno es ser capaz de superarlas y darte cuenta y hacer que tus organizaciones pues no caigan en muchos de esos hábitos un poco corrosivos, ¿no? Yo creo que otro de los temas que yo también he vivido mucho, que también Julián lo cuenta muy bien, es sobre todo el tema familiar, ¿no? Es decir, en algunas organizaciones más que en otras, pero sobre todo más pues yo creo que más en las nacionales se da mucho eso, ¿no? De que te encuentras ahí con una cultura. Yo cuando entré en el grupo nuestro, bueno, ahí lo de las familias entre hermanos, primos, cuñados y tal, yo decía, pero bueno, si es que esto vamos, el árbol genealógico de esta compañía es más grande que el que a los 100.000 hijos de San Luis, ¿no? Porque aquello era, bueno, ya te veían los listados, si es que eran apellidos que oye, que sí, que algunos tendrían mérito, pero que otros era pues el puro clientelismo, ¿no? Entonces, pues ese es otro problema que también hay en muchas organizaciones y al final pues tienes un poco que ver también pues el implantar la meritocracia, ¿no? Y no simplemente pues el compadreo del amiguismo o de la familiaridad. Bueno, pues yo creo que hay muchas cosas ahí que la verdad es que en ese tono divertido, pero que te hacen ver pues mucha problemática y cómo debes de afrontarla, ¿no? En el sentido un poco contrario de corregir toda esa serie de hábitos, ¿no? Es que Julián es divertido, pero es ácido. Sí. Es ácido. Vas ahí. Es que yo, bueno, una de mis tareas ha sido ser ácido con las organizaciones en las que he estado y sobre todo cuando luego me han contratado como externo para estar de consejero en proyectos de este tipo, pues evidentemente tienes la obligación de ser ácido y me ha costado muchas veces tratar de vencer esa ruptura de que la gente fuera clara con lo que quería decir a su empresa, ¿no? Porque había mucha inteligencia. Estoy segura de que aquí hay gente que seguro que tiene alguna cuestión que plantearos. A ver qué os ocurre, para abrir aquí un poco la conversación. Anda, que no será porque no hemos vivido algunas anécdotas juntos, unas cuantas. ¿Esto queréis que...? Sí, yo, bueno, en general cuando voy por distintas organizaciones, yo me encuentro que las organizaciones son mucho más estúpidas que la suma de las personas que las componen. O sea, coges una a una de las personas y son gente razonable hablando con ellos, pero luego les mezclas y de repente empiezan a hacer cosas muy raras, ¿no? Y mi pregunta es, primero, si compartís esta percepción y, en segundo lugar, ¿a qué creéis que se debe principalmente? Seguro que hay muchos factores, pero ¿cuál es vuestra opinión? Mi opinión es que el efecto multiplicador funciona en todo. Yo siempre he dicho que en la pirámide de una empresa, yo siempre me he encontrado los siguientes conceptos, ¿vale? Hay entre un 5 y un 15% de personas arriba que son promotoras. Son motores de lo que sea, de iniciativa, generación. Tienes, digo un 5 o un 15 dependiendo del tipo de organización. Tienes en la base otro 5-15%, depende de la organización, que estos son los del no a todo. Estos son los reactivos. O sea, da igual lo que sea, que no, porque lo que estoy para no hacer nada a ser posible. Y joder todo lo que pueda. Y luego, en el medio, la gran masa, estos son como Vicente, que va para donde sopla el viento. Yo claro, tú al final puedes soltar por diferentes técnicas, ¿vale? Si te dedicas a decir, coño, pues tú me quito entre el 5 y el 15%, que son los que están lastrando el tema, y hacen puñetas, y ya tenemos la organización. Bueno, tú te los cepillas a todos, te dan media vuelta y al día siguiente se han regenerado. Aparecen otros. Es que es inevitable. Yo digo, bueno, joder, pues vamos a ver qué consigo hacer. Y entonces es tratar de conseguir que la gente vea interesante. Y yo creo que el mayor motor de las personas es, entre comillas, que disfruten y se sientan valiosas de para lo que trabajan. Yo cuando veo que las personas, que se habla de que las personas trabajan simplemente por el hecho de ganar más o menos dinero, a mí es que me parece llamarles gilipollas. Porque que no creo que sean así. O sea, evidentemente la gente trabaja porque el dinero lo necesita, le gusta, etcétera, y cuanto más bien, sin duda. Pero lo que mueve realmente a una persona es la iniciativa que tiene, la sensación de que el proyecto que yo hago es un proyecto que me merece la pena, en el que dejo mi impronta, en el que yo me siento satisfecho, en el que yo aporto lo bueno, lo malo y lo regular, porque me voy a equivocar, pero bueno, que tengo seguridad en que mis jefes, que les puedo decir lo que voy a hacer, que tengo... Ese es el motor de la empresa.
Y una empresa, y la función directiva, para mí, siempre lo he dicho, es el mejor directivo es aquel que es capaz de coger todo el volumen de energía potencial que existe en una organización y convertirla en energía motora. Porque todo lo que no sea generar energía promotora es convertirlo en desperdicio, es lastre. Y eso es para todos. Y esa es la función directiva de verdad, no es otra. No tienes ni puñetera idea de qué va el negocio, no tienes ni puñetera idea de cómo se hacen las cosas, de cómo se... Eso lo sabe la gente mejor que tú. Lo que tienes que alimentar es la capacidad de activación de las personas. Y eso, a mi modo de ver, es la función clave. Y eso es lo que creo que responde a lo que tú me has dicho, en mi opinión. Tú tendrás la No, yo creo que además, con lo que tú estás comentando, Julián, además muchas veces otra problemática que se da es que cuando hablamos siempre de los objetivos, ¿no?, que le ponen a la gente, casi siempre en todas las organizaciones se habla más de los objetivos económicos, que yo creo que también Julián lo refleja en algún capítulo, ¿no? Y realmente, como él dice, y yo eso lo he visto siempre, la gente se mueve mucho más. Efectivamente, al principio será el tema económico, pero una vez que has puesto objetivos 1 o 2 años, eso ha dejado de tener importancia y se mueve más por ese desarrollo personal, por esa capacidad de hacer cosas, por esa capacidad de dejar su impronta, de que realmente su trabajo valga la pena, y eso lo hemos visto, ¿no? Entonces, al final, dices, es importante que cuando tienes ahí pues esa gente que en el fondo está un poco, pues yo creo que maniobrando en el sentido contrario, pues de intentar buscar de cambiar la cultura, ¿no? Y la cultura es lo que hace que muchas veces pues esas cosas fluyan de una manera pues mucho más espontánea. Bien, es verdad que luego yo creo que una de las cosas más difíciles de las corporaciones es cambiar la cultura, es decir, que parece que es algo soft y tal, pero es complicadísimo. Yo tenía un directivo que siempre decía que la cultura era como las amebas, ¿no? Tú la vas cortando y vuelve otra vez al sitio, ¿no? Es decir, que es algo que está ahí súper impregnado, ¿no? Y que por tanto tienes que hacer un auténtico esfuerzo para crear una cultura pues esa, ¿no? De realmente de que la gente esté porque quiere y porque vea que se va a realizar también haciendo lo que le gusta, ¿no? Sí, yo recuerdo una anécdota que, con respecto a eso que me has preguntado, que me pasó, que es un hecho real, que yo creo que en algún libro lo he contado. Yo tenía una manía, y era la de andar enredando mucho por entre la gente. Igual que tengo la manía de cuando una empresa, yo saco lo que es una empresa, subiendo y bajando en los ascensores, con las conversaciones que vivo. Ahí te das una idea de cómo es una empresa, pero... Bueno, y entonces un día llego a un departamento que estaban reunidos, tenía algo que ver con siniestros, lo recordar y tal. Y entonces les oigo decir, joder, es que aquí es imposible atender a la gente y a los clientes, porque es que coño, que no damos abasto, porque es que con los teléfonos no paran, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, yo me llego allí, entonces, claro, la gente se sienta, entonces, claro, ve que llega el jefe y están todos mirándote, y yo con cara de... ¿Y qué queréis hacer? Joder, pues organizarlo de otra forma, coño, pues organizarlos. Entonces se quedaron así moscas. Bueno, de hecho es que no sé cómo surgió la cosa, pero se empezaron a organizar. Total, que voy al cabo de 15 días allí y me les encuentro diciendo, joder, es que estamos organizados como que los teléfonos entran a una línea. Entonces aquí estamos todos como el teléfono. Entonces, claro, yo cierro el teléfono y no puedo cerrar el siniestro, pues no me da tiempo, me entra otra llamada, no sé qué. Entonces hemos pensado lo siguiente, me dicen. Hemos pensado que, mira, si cogemos de los 30 que estamos aquí, entonces ponemos 15 en primera batería de primera línea, que atienden tal. Otros 5, imagínate, en la segunda, que generan una pirámide, de forma que cuando los temas son más sofisticados pasa a un especialista que decide y se cierran los temas, y los últimos llegan a la parte de arriba, que son temas ya muy complejos, etc. Y le digo, joder, pues hacerlo. Y dicen, ¿cómo que hacerlo? Y hacerlo, coño, organizar. ¿Y qué necesitáis? Bueno, pues una línea de teléfono distinta, si necesitamos ponernos unos auriculares y ponernos un tal y tener una... Pues organizarlo. Sí, sí, nada más que os voy a pedir una cosa. Que os pongáis unos incentivos por aquellos factores de éxito que consideréis que son fundamentales en el proceso. Claro, que te lo dice un jefe en una compañía, que era aquí por cojones hace lo que yo quiero, pues se quedaron con un mosqueo de leche, claro, que ellos se echó a andar. Y funcionó. Y fue la primera vez que se montó en la corporación una unidad de telefonía, de atención telefónica. Hablo de aquellos tiempos del cumple.
Y aquello funcionó y funcionó bastante bien, porque era por ellos. Claro, tú imagínate que en esa misma situación estoy discutiendo eso y entro allí y digo, desde luego, joder, menos mal que estoy yo aquí. Que os estoy oyendo lo que decís, y es que claro, lo que tenéis que hacer, joder, es bien fácil. Coño, hacéis una pirámide invertida y aquí colocáis vosotros con los cascos del teléfono, los otros aquí, los otros aquí arriba, coño, y se va decidiendo así. ¿Sabéis lo que hubiera pasado? Que hubiéramos tenido una huelga. ¿O no? Me voy a poner unos cascos por los cojones. Pues no faltaba más. Con lo que soy yo, que el rango que he tenido era con cascos aquí hablando por teléfono. No te jode lo que dice este gilipollas. Me lo hubieran hecho la huelga. La única diferencia es que aquella solución, que yo no sé si lo hubiera encontrado o no, porque ni se me ocurrió pasar por la cabeza, aquella solución era solución que aportaban ellos y la otra era solución ajena que te venía impuesta. Esa es toda la diferencia. Lo otro es su propiedad. Y luego, oye, pueden funcionar mejor o peor, bueno, pues se van corrigiendo, tampoco pasa nada. Pero de eso he tenido mucha experiencia, pero aquella se me quedó muy grabada. Tengo varias que Sin duda, la psicología es un factor de trabajo, esto se llama psicología inversa de toda la vida. Los argentinos son maestros en estas artes. Este no me está. A ver, Paco quería decir algo. No, es que sí, estoy muy de acuerdo con lo que decís de la cultura. Y me ha venido a la cabeza un viejo jefe mío en los años en los que yo estaba en una gran constructora española, ¿no? Yo tenía un jefe que me decía, joder Paco, deja de ser la mosca cojonera, deja de decir lo que tú quieres y di lo que a mí me interesa oír de ti. Y decía, es que creo que hay una diferencia entre lo que tú quieres oír y lo que yo quiero decir. Y cuando teníamos las reuniones de comité, mi consejero de negocios me decía, joder Paco, si es que ya sabes cómo es la casa, ¿no? La casa, ¿no? Y la casa es la cultura, que es lo que estáis diciendo. La casa es ese elemento que es intocable, es la estructura donde estamos todos y todos tenemos que respetar. Entonces, claro, eso es terriblemente difícil, porque cuando uno no sabe dar la explicación de por qué funcionamos tan mal como funcionamos, le echamos la culpa al continente. Entonces ya sí, eso no hay que lo toque, ¿no? Yo fíjate, pensando mucho, y os lo lanzo así, ¿no? Y a los dos como idea. Yo he llegado a la conclusión de que al final el objetivo del directivo debe ser cómo ganarse, cuando pensamos en la motivación, ¿no? Que está tan de moda esto de la motivación, de los trabajadores y demás, yo creo que el objetivo del directivo no tanto que la gente haga lo que el directivo quiere, lo que la compañía quiere. No penséis que el objetivo debería ser que la gente termine haciendo lo que necesita. Bueno, es que a la gente cuando le preguntas tú cómo resolverías esto, te lo dicen. Si es que la gente lo sabe. Es que la gente no es idiota. Es que la gente cuando tiene la necesidad, es decir, cuando dice, oye, yo vengo aquí a trabajar porque hago cosas que son necesarias para mí. Es decir, ¿no crees que ese es el punto en el que hemos encontrado esa motivación que tanto buscamos a veces? Yo muchas veces siempre he hablado del liderazgo ejemplarizante y de servicio. Es decir, que precisamente el directivo lo que tiene que estar es para gente que sabe cómo se resuelven las cosas, que sabe cómo se hacen, ayudarle a que eso se pueda hacer. Es decir, al revés, no que sea el que te ayude a algo que tú no se te ha ocurrido ahí, sino que tú ayudes y por tanto, pues lo que digo, ¿no? Que sea un liderazgo más de servicio, ¿no? Que es un poco en la línea de lo que tú comentas. Es que si no, yo no veo la forma de romper esas estructuras, ¿no? Porque hacer decir, es que ¿por qué vuelve, no? Como la ameba, ¿no? Se reproduce, claro, es que el exceso de presión... Es un sistema tan estable que es imposible... Claro. Es imposible. Es que a veces se confunde el exceso de presión o el presionar mucho a la gente, tenerla muy tensionada y muy presionada con rendimiento, y es falso. O sea, la gente, todos necesitamos un cierto nivel de inquietud y de tal que nos hace ser más productivos. Pero pasado ese nivel, la cosa se convierte en completamente negativa. Pero recuerdo, tengo otra nota muy curiosa. Hace muchos años, ahí me fichan tal que hoy de consejero delegado de una de las compañías que estuve. Y me piden, yo me iba de viaje a Santander y yo había quedado que empezaba a trabajar 15 días más tarde, pues, y me iba unos días. Y entonces me dicen, joder, es que tenemos hay una presentación de toda la red y un montón de gente y tal, entonces ¿por qué no vienes por ese día para por lo menos que te conozcan? Porque ya saben que se ha producido un cambio y entonces, joder, para que te vean y tal. No, total, yo me iba de viaje y me acuerdo que fui con mi hija. Mi hija me dijo, quédate aquí. Y entonces había, no sé, 600, 700 personas en un auditorio bastante grande también. Y yo en aquel auditorio recuerdo que me puse en un rincón observando
a la gente mientras estaban hablando de lo que le estaban hablando y observé dos cosas que me llaman mucho la atención, que luego fueron decisivas. La primera, en aquellos tiempos se podía fumar en las salas grandes. Entonces, la primera que observé es la cantidad de gente que fumaba y una cosa que observé es las caladas que daban. Y es que había gente que hacía... hostias, y se ponía el y yo decía, joder, cuando ves a uno y ves a otro y ves a otro, dices, hostia, qué pulmones tiene aquí la gente. Es una cosa acojonante, joder. Total, que aquello, fíjate, por aquella chorrada yo dije, me voy a quedar al cóctel a ver qué tal. Me quedé en el cóctel. Y en el cóctel, dando la mano a la gente y observando tal, me encontré la cantidad de gente que observé que tenían las uñas comidas por aquí. Claro, yo, en mi inteligencia, saqué la conclusión, digo, estos son los de recursos humanos, que fichan a la gente y luego que le dicen, a ver, usted enséñame las uñas. Entonces el que tiene las uñas por la mitad le dicen, primer paso que haga, ahora, tenga usted un cigarrillo, pégale una calada, tenga una calada, dice, usted pasa, el que no, no pasa. Y aquello me dio una idea, dije, hostia, aquí hay un problema de tensión y de angustia acojonante, aquí tiene que haber algo detrás. Y efectivamente fue uno de los mayores problemas que tuvimos que superar. Era una compañía que se ganaba muchísimo dinero, porque tenía a la gente tan absolutamente estresada, eran capaces de hacer cualquier cosa. Sí, allí el engaño era regla absolutamente normal, normalizada y aceptada. Era de la angustia con que trataban a la gente, hasta tal extremo que le decían, pues tú qué coche tienes, un BMW 3, aún no me jodas, un tío como tú, un BMW 3, que tenemos menos una serie 5, una cosa, cómprate el coche hasta que te damos un préstamo y luego ya está. ¿Y en dónde vives? En esto, un chalet como Dios manda, vete a un chalet grande, ya no. Yo te doy el crédito, no sé qué tal. Y a la gente le generaban tal nivel de angustia por lo que debían y por lo que tal, que eso les hacía vivir con esa tensión. ¿Y que les quitaste los coches y los chalecos? A tomar por culo todo. Aquí no fuma nadie. ¿Por qué no se